Entrevista al Día con Hernán Higuera. El proyecto de ley de seguridad social de las Fuerzas Armadas ha empezado a ser socializado dentro de las unidades militares, ha empezado a ser socializado a nivel de legislativo, las autoridades, los ministros, autoridades del ISFA. Es un proyecto de ley que ya está generando reacciones internas y esto es un poco delicado porque se topa, por ejemplo, los años de jubilación de los militares, que actualmente son 20 y que probablemente suban, todo porque el ISFA está prácticamente desfinanciado y eso ya lo sabemos. General Wagner Bravo, buenos días, lo hemos invitado para conversar de este tema. Tal vez usted tiene mayor conocimiento y detalle de lo que plantea este proyecto de ley que de lo que hemos revisado plantea y explica por qué el ISFA dejó de recibir recursos y les obliga a plantear una nueva ley. Buenos días. Buenos días, Hernán, y a quienes nos ven y nos escuchan. Efectivamente, lo que hay que recordar a los militares y al pueblo ecuatoriano es que la protección social que tiene que hacer el Estado a sus ciudadanos, en el caso de Fuerzas Armadas decanta en el Instituto de Seguridad Social de Fuerzas Armadas, que fue creado para aplicar la ley del régimen especial de seguridad social. ¿Y por qué el régimen especial? Porque la misma Constitución determina en el artículo 370 que Fuerzas Armadas y Policía Nacional pueden tener un sistema de seguridad social propio. Habida cuenta que también en el artículo 159, si no estoy mal, de la Constitución, determina que Fuerzas Armadas y Policía se regirán a sus propias leyes y reglamentos. Esto en el caso de Fuerzas Armadas inició el 7 de octubre de 1992. Iniciamos realmente con 0 recursos, nos separamos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por muchísimas causas, y una de esas causas es porque el Estado en la época tampoco pagaba los emolumentos que tenían que recibir los militares para su seguridad social. Uh-huh. El proceso es que es un financiamiento tripartito. Aporto yo como militar en servicio activo, aporto yo como patrón, en este caso el Ministerio de Defensa, e igual que el Instituto de Seguridad Social de Público en general, tiene un financiamiento especialmente para pagar el asunto del RIN, que es el retiro, invalidez y muerte, donde se nos pagan las pensiones. A lo largo de los años, el ISFA ha ido haciendo todos los esfuerzos para poder estar al día con el pago de las prestaciones que tenemos los militares, tanto en servicio activo cuanto en servicio pasivo. Y esto ha llevado a que en los cálculos actuariales hay que buscar el sostenimiento, la sostenibilidad, no solamente para esta generación, es decir, los que hoy estamos en servicio pasivo, por hablarlo así, sino también para las futuras generaciones. Es por eso que los cálculos actuariales se hacen a una proyección de 50 años, es más o menos 2 generaciones, porque tanto tienen derecho los que estamos hoy en servicio pasivo cuanto los que están en servicio activo. Ese es el primer principio y el fundamental de la solidaridad. Y lo que se está viendo es que el déficit actuarial, si no se toman las acciones correspondientes, llegaría aproximadamente, creo que a $2.000 millones. Y eso hay que hacer las acciones preventivas hoy para no tener problemas después de 25 o 30 años en el sistema de seguridad social, Hernán. Y con el déficit de 2.000 millones, entonces, ¿qué queda? Obligar a los militares a trabajar más tiempo, a generar mayor aportación, porque de lo que veo en ese proyecto de ley, también nos dicen que algunas entidades y bienes que tienen las Fuerzas Armadas están a pérdida, en quiebra, algunas empresas hasta en liquidación, como Andic. No se está obligando, Hernán. Uh-huh. Estoy hablando, yo fui subdirector del ISFA en el año 2005 al 2007 y ahí hablábamos ya de que tenemos que subir el retiro adelantado, que se llama, porque inclusive el retiro preventivo antes de cumplir los requisitos, no solamente hay en el sistema de Fuerzas Armadas, también hay en el sistema nacional y es a nivel internacional. Y entonces el principio que tenemos que nosotros analizar siempre es la equidad. ¿Y qué significa la equidad? Que hay que darle a la persona, de acuerdo a sus aportes y de acuerdo a su esfuerzo, no solamente en la vida militar, sino también en la vida particular.
Por eso es que cuando tú te retiras con 60 años de servicio en el Instituto de Seguridad Social, perdón, con 40 años de trabajo en el Instituto de Seguridad Social Nacional, la pensión es diferenciada con aquel que se retira con 45 o con 50 años de trabajo. Ese retiro anticipado quiere decir que son diferentes el tiempo de aportación, 20 a 25 años, porque durante esos 5 años que yo estoy trabajando más, yo tengo otro sueldo, tengo otro grado y tengo 5 años más de aporte. Entonces no hay que pensar como pensaba el socialismo siglo XXI, de que la justicia, no importa si él aportó 10 años y tiene que tener la misma pensión de aquel que aportó 30 años. Eso no es equidad. Y por un lado. Y por otro lado, la expectativa de vida. Yo recuerdo cuando era subteniente, la expectativa de vida debe haber estado en 50, 55 años. Hoy la expectativa de vida, no solamente de militares, no, de toda la sociedad ha subido. Y estamos hablando de que un promedio de hombres es 75%, y las mujeres que, por la venia de Dios, viven casi 8 años más. El Instituto y la Seguridad Social paga inclusive el Montepío, y eso está en más de 80, 82 años. Entonces la vida útil de la persona ha incrementado en su época de trabajo. Y una persona, también en la seguridad social internacional, mundial, yo tengo una maestría en Administración de Sistemas de Seguridad Social en España, uno debe aportar 2/3 partes de su vida productiva o de su vida para coger una tercera parte de pensión. En el caso de los militares, que con el régimen que teníamos hace aproximadamente 30 y pico de años, él aportaba a una persona 20 años, es decir, entre los 20 años, aporta 20 años, se retira a los 40, pero con la expectativa de vida, hoy va a fallecer a los 80 años, por poner el caso. Quiere decir que está cobrando pensión con el último grado que tuvo de 40 años. Cuando yo comencé a aportar de subteniente, tenía un sueldo de subteniente. Y si yo salgo de coronel o de general, mi pensión va a ser calculada con ese grado. Lo mismo de soldado y lo mismo con el sargento y el suboficial. Entonces realmente yo creo que no es que se le está obligando al militar a quedarse más, sino que su expectativa de trabajo y de vida productiva ha incrementado. Y eso se llama solidaridad. Pero hay quienes consideran que esta postura de ley es totalmente regresiva, retroactiva, que no motiva al personal a quedarse, sino más bien a salir. Les desmotiva, han dicho que es una aplicación de más años de aportes para poder jubilarse con reducción de porcentajes retroactivos y regresivos. ¿No genera esto malestar al interior? Es posible porque, para mala suerte, tenemos también todavía personas que apoyaban al socialismo del siglo XXI. Y una de las causas por las cuales estamos, se podría decir, en problema, es las acciones que ellos tomaron con la famosa, tú recordarás, y el pueblo ecuatoriano, la ley Patiño, en donde formamos un frente de defensa para defender a las Fuerzas Armadas y al ISFA. Pero no solamente esa es una causa que ya me voy a permitir explicar, Hernán. Nosotros nacimos, como decía, de cero. Tuvimos un desenganche con el IES. Hasta el día de hoy, en esa época, cuando se hicieron el cruce de cuentas, eran 49.000 millones de sucres que nos debían, ¿cierto? Y hasta el día de hoy no nos pagan ni $1. En la época nos dijeron de que no estaban auditados los estados financieros del IES. Después, ya siendo subdirector, terminamos esas cuentas y ya se aclaró de que eran 49.000 millones de sucres, que con la ley del desagio pasó a ser 22 millones. Eso es lo que realmente sucedió, que si nos hubieran dado a la época, la situación podría haber sido diferente. Pero hasta el día de hoy no se termina eso y no nos pagan, por un lado. Por otro lado, el Estado también en la ley tenía ciertos beneficios de los militares. En el artículo 97 de la ley del 92, teníamos creo que el 0.5 de regalías petroleras. Teníamos de la importación de línea blanca. ¿Y por qué esto? Porque somos uno de los pocos países en que los militares aportamos para nuestra pensión y nuestra seguridad social. Nosotros trabajamos para el Estado, no somos un ente productivo de economía, somos un ente productivo de seguridad, de bienestar a los ecuatorianos, que es lo que permite que haya un desarrollo social sostenido y hay un desarrollo económico.
pero en otras partes es el Estado el que financia toda la seguridad social de las Fuerzas Armadas y la Policía. En nuestro caso es diferente. Y por eso se fue eliminando con el tiempo, ya no tenemos esos ingresos. Adicional a esto, el socialismo del siglo XXI, con ese concepto de igualdad, nos puso la famosa ley Patiño, en la que querían destruir el sistema de régimen especial, desconociendo lo que ellos mismos pusieron en la Constitución. Y lo que querían es que se iguale el trabajo de militares que todos los días, hay que felicitar lo que están haciendo ahora las Fuerzas Armadas, salen a jugarse la vida, y la policía, ¿cierto?, para que estén en el régimen del seguro universal obligatorio. Que no hay diferencia en el trabajo, entre ecuatorianos, somos iguales, pero el trabajo que tienen Fuerzas Armadas es muy diferente, como lo estamos viendo ahora, es 24/7, arriesgando la vida. Mientras unas personas están con descanso, Navidad y Año Nuevo, las Fuerzas Armadas y la Policía están trabajando. O sea, es un régimen especial, el trabajo es diferente. Y ahí lo que se hizo es, nosotros aportamos el 26% de nuestra pensión, aportábamos, y el patrón el 26%, es decir, nos damos un 52%. Hoy lo que necesita el ISFA es aportantes, ¿no? Necesita aportantes. Y le pregunto, ¿por qué, por ejemplo, en el inicio de la carrera militar, los estudiantes, los aspirantes pertenecen a un seguro privado y no directamente al ISFA? Terminando la idea anterior... Se nos viene el tiempo, general, sí, por rápidamente, favor. El socialismo del siglo XXI hizo que cerca de 12.000 militares, mal convencidos porque hicieron una propaganda muy grande, aportaban el 20%, no el 49%. ¿Y por qué no los estudiantes que van? Es porque a ellos se les da el alta como militares a partir de su graduación de subtenientes y de soldados. Sería interesante, hay otros países del mundo en donde les dan el alta desde que entran de aspirantes a cadetes para pasar 4 años y aspirantes a soldados para pasar 2 años. También podría ser, se podría analizar. Habría que chequear ahí la Constitución, va a ver si nos permite hacer eso. Pero en sí, Hernán, lo que se intenta es fortalecer el sistema. Desde luego que hay una sentencia de la Corte Constitucional porque logramos la inconstitucionalidad de la ley Patiño, y ahí está poniendo normas de que la ley no puede ser regresiva. Eso tiene que pedirse a los señores asambleístas que se analice bien cuáles son los derechos y que las leyes no sean regresivas para los militares, tanto en servicio activo como en servicio. Porque ninguna ley ha sido regresiva hasta la actualidad, ¿no? Sería como un precedente, un mal precedente esto. Pero también recordemos, Hernán, que por la época de los años 70, el tiempo de servicio por la expectativa de vida también era 15 años mínimo para retirarse de la vida militar. Le subimos a 20. Le subimos a 20 porque ahí en ese caso una persona se retiraba con 35 años de edad. Yo tengo un tío que cumplió eso. Hay muchos temas por analizar, general, le pido disculpas, nos tenemos que ir antes, hoy tenemos un programa especial acá. Nos comprometemos a seguir abordando porque hay muchísimas temáticas que abordar y sobre todo por la información que está llegando a las unidades militares. Sí, solo una cosita para terminar, Hernán, con las disculpas también para ti. Hay que pedirles a los militares en servicio activo la conciencia de que esta ley está buscando su futuro, no de los que ya estamos afuera. Y su futuro me parece que está bien concebido. Desde luego que no tiene que ser retroactiva, pero tiene que tener un fortalecimiento, porque algún día ellos van a entrar al servicio pasivo y necesitan tener una pensión. Gracias, general Bravo. Estaremos conversando sobre este tema y profundizando aún más. 6:46.